Santiago 5 del 1 al 8. El mensaje se llama ¿Cómo afrontar la injusticia? ¿Cómo afrontar la injusticia? ¿Lo tiene? Vamos a leer, dice así. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Vamos a orar. Amado Señor, queremos rogar y pedir para que usted bendiga este mensaje, que viene, Señor, por parte de un instrumento débil y va hacia un pueblo débil, porque confesamos, Señor, nuestra debilidad, porque nos conviene que usted sea nuestra fortaleza. No queremos depender de nuestra propia capacidad, sino del poder de su Espíritu Santo. Mas, sin embargo, nos esforzaremos en poder entender y aplicar la palabra de Dios. Señor, háblenos, por favor. Bendiga este tiempo y ayúdenos. Se lo rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cómo enfrentar la injusticia? Hermano, ¿alguna vez usted ha sido víctima de una injusticia? O mejor dicho, ¿alguien de aquí nunca ha recibido una injusticia? Creo que sería más fácil preguntarlo desde esa perspectiva. Puede ser que hoy mismo, ahorita mismo estemos pasando en alguna situación, sea en el trabajo, en la casa o en otro lugar donde se nos está haciendo injusticia. Es lamentablemente muy normal en este mundo que se nos presenten casos y cuestiones que nos parecen injustas, y muchas de ellas de verdad pueden ser muy injustas. Y sin querer hacer un examen psicológico, una terapia psicológica, quiero que reflexione sobre la última injusticia que usted ha vivido o que puede estar viviendo. Piensa en esto. ¿Cómo te sientes o cómo te sentiste cuando te trataron injustamente? ¿Qué fue lo que llenó tu corazón? ¿Cómo fue qué tipo de pensamientos llegó a ti? ¿Cómo reaccionaste cuando te trataron injustamente? De repente el enojo, de repente la ira dio lugar a gritos y a peleas. Hermano, lo que yo quiero es que nos contrastemos lo que nosotros usualmente hacemos frente a las injusticias que vivimos, y más bien nos contrastemos con lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer cuando enfrentamos situaciones injustas. Hoy vamos a resolver la pregunta: ¿cómo debe reaccionar un creyente frente a la injusticia? Y el primer punto que tenemos, hermanos, es que el creyente sufre por causa del incrédulo. Y lo tenemos en los primeros 6 versículos. Santiago comienza estos versículos no dirigiéndose en sí mismo a los oprimidos, sino a los opresores, que en este caso son ricos.
Vamos a ver, el versículo 1 comienza diciendo: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vamos ahora es una forma de decir, escuchen, presten atención, miren. Ve como cuando uno dice eso, algunos levantaron la cabeza y de lo que estaban escribiendo me volvieron a ver así. Es una expresión para llamar la atención. Y Santiago les dice: ricos, ustedes los ricos, lloren y aúllen por las miserias que os vendrán. Sabe, hermano, en el libro de Santiago hemos visto varias veces las intervenciones de Santiago en contra de los ricos. Los ricos en la epístola de Santiago no se trata de creyentes, no son parte de la iglesia, porque la iglesia en gran medida estaba comprendida por personas de escasos recursos. Recordemos que ellos habían huido de Jerusalén por cuidar su vida, por guardar su vida, y tuvieron que salir de sus tierras abandonándolo todo, de tal manera que vivían en una gran pobreza. Habían llegado a ciertos territorios del Imperio Romano donde había una persona que era el dueño de ciertas tierras, y estos creyentes pobres iban a trabajar las tierras. Y la palabra de Dios nos dice, según lo que vemos acá, que estos hombres se estaban enriqueciendo por el trabajo de los creyentes, pero no estaban siendo justos por ellos, con ellos. Ya habíamos visto en el capítulo 2, cuando los ricos dice que entran a la congregación con anillo de oro, con ropas espléndidas, y les dan los mejores asientos de la congregación. Los ricos en esta epístola siempre se nos presentan no como verdaderos creyentes, sino como incrédulos. Y Santiago les dice: ustedes deben llorar y aún aullar. Creo que entendemos la palabra llorar fácilmente, pero ¿y aullar? Aullar lo hacen los lobos, lo hacen los perros. ¿Qué querrá decir con aullar? Era una expresión propia de la época que describía una persona que estaba gritando a gran voz por causa del dolor. Ahora, usualmente nosotros no asociamos el dinero con el dolor. Usualmente el pensamiento es: entre más dinero yo tenga, más feliz voy a ser. ¿Eso no es el pensamiento del mundo? Pero Santiago les está diciendo aquí a los ricos: ustedes tienen que llorar y aún hasta aullar, van a llegar hasta el lloro y aún hasta un quejido profundo y doloroso. Y hermanos, es que si bien es cierto, estos hombres en este momento estaban viviendo en opulencia, estaban viviendo en grande riqueza, estos hombres estaban ignorando lo que tenían por delante. Estos hombres estaban siendo injustos para con los demás. Y veamos los pecados que estos hombres cometen en el versículo 2. Dice: vuestras riquezas están como podridas, y vuestras ropas como están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Hermano, vea, en los tiempos bíblicos la riqueza de una persona se medía usualmente con estas 4 cosas. ¿Cuánto alimento tienes? ¿Cuánta ropa de lujo tienes? ¿Cuánto oro y cuánta plata? Era parte de la riqueza de todo hombre. Y Santiago nos dice que estos hombres estaban haciendo injusticia. Y parte de esa injusticia nos dice que sus riquezas están podridas. Ahora, la palabra podrido acá es una palabra que se utiliza como en nuestro español para alimentos. ¿Qué es lo que se pudre? Los alimentos. ¿Ok? Esos ricos habían llenado tanto sus graneros de comida, mucho más de lo que ellos necesitaban para sí mismos, a tal punto tenían que la comida se terminaba pudriendo. ¿Has visto cuando, hermano, a mí me duele el corazón cuando a mí me pasa eso?
Cuando guardo algo y ya pronto lo voy a comer, y ya casi lo voy a comer, y luego se termina pudriendo. ¿Y a dónde va a dar eso? ¿Sabías que con ese alimento que botamos pudimos haber alimentado a una persona? ¿Sabías cuánta hambre hay en este mundo? Estos hombres estaban siendo pero tan avaros, que ellos, como diría la historia de Jesús, ellos dijeron, pues derribaré mis graneros, como ya no me cabe más en mis graneros, los voy a derribar y voy a construir otros nuevos más grandes todavía, para poder seguir reteniendo. Hermanos, si bien es cierto el ahorro es correcto y nosotros tenemos que ser precavidos y tener una cultura de ahorro, pero no debemos tomar más de lo que es necesario. No debemos tomar más, no debemos tener un exceso en nuestros bienes, no debemos, hermanos, acumular olvidándonos de ayudar a los demás. Ese es el gran problema. Estas personas tenían comida que se estaba pudriendo mientras sus trabajadores estaban viviendo con hambre. ¿Eso es justo? Eso no es justo. En segundo lugar, nos dice que sus ropas estaban comidas por polillas. En la antigüedad, la ropa era de material natural, de material fibras naturales, no como hoy que tenemos 90% sintético y 10% algodón o algo así, que las polillas le huyen a eso más bien. Antes no había preservantes y entonces las polillas era muy fácil que se comieran los vestidos. ¿Alguna vez usted se le ha comido un vestido, una polilla? ¿Cuáles vestidos se comen las polillas? Ok, ¿y esos vestidos de seda forman parte del atuendo diario? No, es más, ¿por qué se lo comen las polillas? Porque han pasado demasiado tiempo guardados. Ese era el problema incluso. Mientras que los pobres a lo mucho tenían, 2, 3, 4 mudadas y tenían que estarlas cambiando todos los días y estaba girando. A los pobres no les comía sus comidas la polilla. Eran tan pobres que ni la polilla los quería, no. No, sino que usaban tan continuamente sus vestidos que no daban la oportunidad a la polilla comer. Pero los ricos tenían en exceso. Y entonces en sus armarios habían ropas que no usaban durante quizás todo un año o durante 2 años, porque formaba parte del tesoro de la familia. Yo soy rico porque tengo un terno Armani en mi closet. Y mis zapatos son, ¿cuál es una marca de zapatos cara? Calimot. Y mi corbata, bueno, no sé mucho de marcas, pero comienza a inventarse todas las marcas caras. Hay, hermanos, ternos que cuestan $2,000. Hay bolsos de mujeres que cuestan $2,000. Y eso no llena de orgullo muchas veces al portador. No digo que en sí mismo sea pecado en sí mismo, pero que cuando llena de orgullo tu corazón tal cosa. Estos ricos tenían acumulados ropas en sus closets mientras su gente se estaba muriendo de frío durante el invierno. En tercer lugar, su oro y su plata estaban ¿cómo? Enmohecidos. La palabra griega más exacta sería oxidado. Ahora hay un pequeño problema. El oro y la plata no se oxidan. Y aquí lo puede saber yo y Araceli que ese es su rubro. El oro y la plata no se oxidan. No es como el metal, no es como estos fierritos de acá que pasa el invierno y ya salen todos naranjas. No, el oro y la plata no se llega a oxidar. Pero entonces, ¿qué está queriendo decir? En el tiempo de Santiago, decir que el oro y la plata estaban oxidados era una frase muy común. ¿Qué era lo que significaba? Que estos hombres habían guardado nuevamente tanto oro y tanta plata para sí mismos, que ese oro y esa plata ahí guardados era inútil. Nunca la llegaban a utilizar. Algo oxidado es algo inútil, ¿cierto? ¿Usted pasaría sobre un puente oxidado? Usted no lo haría. Sabe que eso no sirve para nada. De la misma manera está diciendo Santiago.
ustedes pueden tener, le dice a los ricos, todo el oro y toda la plata que quieran guardados. Que si ese dinero no lo utilizan para ayudar al prójimo, ese dinero es inútil. Como si hubiese estado oxidado, como si no existiese. Hermano, lo que vemos acá en estos hombres, en estos ricos, que ellos estaban utilizando todos sus bienes, ¿para quién? Para sí mismos. Todo es para mí. Lo que me llega de mi dinero es mío. Me aprovecho de los demás para tener más yo. Alguien diría que son de los que jalan agua para su propio molino. Y Santiago dice en el versículo 3, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará en contra de vosotros. El hecho que están desperdiciando tantos recursos sobre esta tierra, lo único que sirve es como un testigo para mostrar que ellos sí tenían para poder ayudar a los demás, pero no lo quisieron hacer. Ahora, si bien es cierto, mi mensaje, el punto principal que estoy trayendo hoy es para consolar el corazón de los que están sufriendo injusticias, pero al mismo tiempo también quiero, hermano, que examinemos nuestro corazón, porque nosotros podemos ser más bien los que estamos reteniendo injustamente nuestros bienes para no ayudar a otras personas. Si tú sabes que tienes que pagarle a fulano de tal la deuda que tienes y te niegas a hacerlo, pero eso sí, te vas al mall, te vas de paseo, te comes tu helado, te compras el teléfono, estás con la última moda. Pero pastor, no tengo. No tienes para dar, pero qué bien que tienes para ti mismo. Eso, hermanos, es una terrible injusticia. Dice la palabra de Dios que nosotros no le debamos nada a nadie, sino una sola cosa. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la única deuda que debemos tener con los demás? El amor. La única deuda que el cristiano debe tener con otros es sentir que debe amarles a los demás. Tenemos una deuda perpetua los unos con los otros en el amor. Pero fuera de eso, todas las deudas que nosotros tengamos, sea con instituciones que nos prestan servicios, sean con particulares que nos ayudaron de alguna manera, todas nuestras deudas debemos sanarlas. Si no, estamos cayendo en esta injusticia que está hablando aquí Santiago. Hace un tiempo, hace muchos años, en la inmadurez de una persona, esta persona le debía dinero a otra persona. Y entonces hubo un pleito porque no llegaba a pagarle. Y esta persona dijo, pastor, pero es que no tengo plata. No, pero se acaban de comprar tal cosa. Pero es que eso lo compré con mis ahorros nomás. En el pensamiento de esta persona, sus ahorros no formaban parte del dinero que se debía usar para pagar a alguien más. No, hermano, salga de sus deudas, por favor. Salga de sus deudas. No es de cristianos deber. Y no estoy diciendo que las tarjetas de crédito sean diabólicas o algo así. Es más, tengan mucho cuidado con ellas porque sí nos pueden meter en muchos problemas. Pero en términos generales, no tenga deudas. Y si las tiene, afróntelas. No se esconda. Amén. ¿Qué más hacían estos ricos? Versículo 4. He aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Perdón, he aquí clama el jornal, dice. No ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que han cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. No solamente era que no les daba lo que es, no cubría sus necesidades y estaban desperdiciando sus recursos, sino que la deuda que tenían con los demás no lo pagaban. Al parecer, hermanos, los creyentes de la congregación eran los trabajadores de la tierra. Usted sabe, hermano, que un trabajador de la tierra usualmente no es el que gana más.
El peón no es el que gana dinero. Es más, hasta el día de hoy, los peones a las justas muchas veces viven, ¿cierto? El que se lleva todo el dinero, ¿quién es? El capataz, y luego hay el dueño de la tierra, etcétera. Todo el dinero va siempre para arriba. Pero el peón, ¿qué obtiene? Después de un día de trabajo, se le pagaba el jornal. El jornal es el salario de un día y alcanzaba para sostenerse un día. O sea, tú recibías tu pago hoy después de haberte matado durante todo el día bajo el sol, cosechando, levantando frutos, limpiando, todo lo que tenían que hacer. Y al final del día tenían que recibir el pago para llegar donde la esposa y decir, toma, aquí tienes para comer para mañana. Así vivía esa gente. No tenían cuentas de ahorro porque no les alcanzaba, como a veces nos puede suceder a nosotros, que todo lo que nos entra, todo sale. Y estoy hablando de todo sale no en lujos o en cosas innecesarias. No, para poder vivir se quedaban sin ni un solo sol. Y estos injustos ricos habían de una u otra manera, Santiago no nos dice cuál ha sido el engaño. Quizás el engaño era que en el contrato, ¿sabes qué? Yo te iba a pagar, pero yo te había dicho que me ibas a cosechar todo esto, pero nada más me cosechaste un pedacito y ya no te pago. No sabemos cuál sería el engaño en sí mismo. La cuestión es que estos hombres estaban por fraude reteniendo el salario de los trabajadores. En la ley de Moisés, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículo 13, el Señor ha dicho, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Hermanos, estos ricos estaban reteniendo lo que no les correspondía. Y Santiago dice en el versículo 4 que los clamores de la gente que está en opresión, si bien es cierto, no era escuchado por los ricos, pero hay alguien que sí lo está escuchando. ¿Quién? Dios. Incluso Santiago, ¿cómo describe aquí a Dios? El Señor de los ejércitos, para recordarle a los ricos que el Señor es todopoderoso, que Él es el Rey de los reyes y que todos los hombres están debajo de su poder y que esas injusticias que viven, el Señor las está viendo, las está escuchando, el clamor, cada una de las lágrimas de los que viven injusticia no les son extrañas al Señor. Si tú estás pasando por momentos de injusticia, si alguien te está haciendo mal, si alguien te está maltratando, Dios está escuchando, Dios te está viendo. No pienses como pensaban los israelitas después de los 400 años en Egipto. El Señor se olvidó de nosotros. El Señor se olvidó de nosotros. Somos muy dados cuando vivimos en injusticia decir, ¿y dónde está Dios? Dios no me escucha. ¿Alguna vez has pensado así, hermano? Dios no me escucha. Hermano, Dios escucha el clamor de los que viven injusticias. Dice la palabra de Dios que cada lágrima está guardada en una botellita. En la antigüedad, cuando se contrataba un plañidero, ¿sabe quiénes son? Gente profesional que iba a los entierros a llorar. Ellos sus lágrimas las guardaban en botellitas, para luego acercarse y decir, mira, yo he llorado. Era curioso, no sé si hoy día lo haríamos, pero lo hacían en la antigüedad. Quizás llevarle el trapito lleno de mojado no era suficiente, pero bueno. El punto está que la Biblia nos dice que el Señor guarda en una botella todas nuestras lágrimas. Eso es una figura, eso es algo figurado. Lo que quiere decir es que el Señor tiene memoria de todos los momentos en que nosotros sufrimos injustamente. Eso que te hizo tu jefe, el Señor lo vio.
Eso que te hizo, no sé, el policía abusando de su autoridad, el Señor lo vio. Eso que has sufrido, el Señor ha sido testigo de ello. El Señor lo ha visto. Y sigue diciendo en el versículo 5: habéis vivido en deleites habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Vean, hermanos, el problema con estos injustos no era que no le pagaban a sus jornaleros por falta de plata. Hay a veces situaciones difíciles para los empresarios en que se quedan sin un sol y le tienen que decir a su gente: no te puedo pagar. Y nosotros tenemos que, sí, sé que es una situación injusta, porque uno dice: yo trabajé y lo justo es que me paguen. Pero lo que yo voy es: ¿qué es más injusto? ¿Que no te paguen porque no tiene dinero, de verdad, porque hasta en la calle fue a terminar? ¿O que no te paguen, pero sí vive toda una vida de lujos? Ese que no te quiere pagar tiene casa, tiene carro, tiene piscina, tiene todo. Y tú no tienes ni siquiera un pan en la mesa. ¿No arde más el enojo en esa situación? Se cuenta que María Antonieta, reina de Francia, ante el hambre que tenía todo el pueblo francés no tenía ni para comer. Y María Antonieta se cuenta que comiéndose un pedazo de torta, le dijo: pero que coman torta. Ella en su palacio estaba comiendo de muchas cosas ricas, y la gente afuera estaba muriéndose de hambre. Y María Antonieta, de una manera, cuentan las historias, demasiado insensible, ignorando o no queriendo ver la necesidad del pueblo, se burló de la necesidad del pueblo. Y ahí comenzó la rebelión, la Revolución Francesa. ¿Sabe lo que pasó con María Antonieta? Perdió la cabeza en manos de un pueblo airado. Ahora, hermano, yo no le estoy diciendo que se levanten armas. Tampoco, por favor. No vaya usted a decir: el pastor dijo que. No. Pero lo que yo quiero apuntar, hermanos, es que la injusticia que tú estás viviendo, Dios la está viendo. Dios ve las injusticias. Dios sabe la realidad. Quizás a la justicia humana se pueda comprar, porque incluso en el versículo 6 nos dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Parece ser que ellos no solamente vivían en lujos y placeres, sino que cuando les venían a reclamar, los llevaban a la corte. Los ricos llevaban a los pobres a la corte y los hacían condenar por medio del dinero. Más injusticia aún. ¿Te ha pasado de repente algo parecido? Que en lugar, cuando tú estás reclamando por justicia, la persona poderosa usa sus redes para ocasionarte más daño. Y nuevamente, hermano, quiero preguntar: ¿y cómo te has sentido en esa manera, en esos casos? ¿No es normal que explote de enojo y de ira nuestro corazón? ¿No es normal que se nos hierva la sangre y comencemos a renegar, incluso busquemos venganza? ¿No es normal que de repente alguien dice: como no me quiere pagar, ahora me llevo las cosas del trabajo escondidas y me pago de esa manera? Comienzo a desviar dinero para guardármelo yo para hacer justicia. ¿No es normal en el comportamiento del hombre tratar de tomar la justicia por sus propias manos? Por eso es que a mí me da miedo estas rondas campesinas que hacen en los pueblos, donde chapan a uno y lo parten en dos sin un juicio previo, solamente porque alguien dijo: me robó, me hizo. Y puede ser que tenga razón, pero ¿cuántos inocentes también sufren cuando se hace ese tipo de cosas? Hermanos, nosotros los creyentes vamos a sufrir en mano de los incrédulos. Sufrimos.
y nuestro corazón se llena de enojo, ¿qué deberíamos hacer en cambio? Vamos a nuestro segundo punto. El creyente se fortalece por causa de Dios. Si bien es cierto, sufrimos por el incrédulo, pero nuestra fuerza, ¿dónde la encontramos? En Dios. Versículo 7. Santiago cambia la dirección de su sermón. En el versículo 1 comenzó a hablarle a los ricos y ahora cambia y va a comenzar a hablarle a los hermanos. Versículo 7. Por tanto, hermanos, vayan y vénganse en ustedes mismos. Ah, ya, qué susto. No dice eso. ¿Qué dice? Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué es lo que nos manda el Señor que hagamos cuando estamos sufriendo injusticia? Tener paciencia. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia es la capacidad de soportar el mal de otro, especialmente cuando uno se ve afectado por ese mal comportamiento. No es lo mismo, hermano, que tú veas a una persona portándose mal con otro, ahí de repente la paciencia es más fácil, pero cuando esa persona se está portando mal contra ti, ahí hay que ver si de verdad tenemos paciencia. Paciencia es la palabra macrotsumía, que ya la hemos visto en muchas otras ocasiones, que lo que significa en griego es una persona tarda para enojarse, tarda para airarse, y es una de las características de nuestro Dios. Nuestro Dios es tardo para la ira, y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Hermanos, ¿es posible ser paciente en medio de las aflicciones? Sí, si el Espíritu Santo, si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo. Si bien es cierto, muchas veces se piensa que la paciencia es una debilidad. Al contrario, hermanos, se necesita un carácter más fuerte para dominarse uno a uno mismo y aprender y morderse la lengua y no vengarse por su propia mano. El que se venga con su propia mano no muestra buen carácter, no muestra fortaleza, muestra debilidad, se deja guiar por su carne. Pero el que aprende a ser paciente se fortalece y su carácter demuestra que es fuerte. Hermanos, recordemos lo que Santiago nos dijo en el capítulo 1, versículo 2. Santiago decía: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y escuche esto: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si yo aprendo a ser paciente, voy a llegar a la madurez espiritual. Pero si yo me dejo guiar por el enojo, por la ira, ya hemos aprendido que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo me dejo guiar por el enojo, por la ira, hermanos, yo no voy a crecer espiritualmente. Yo voy a ser una persona inmadura siempre. La paciencia, entonces, hermanos, es lo contrario a la ira. La paciencia, decía un comentarista bíblico, es la autocontención que no se apresura a tomar represalias por el daño recibido. Ahora, decirle a un grupo de pobres que están siendo oprimidos por un grupo de ricos: ustedes sean pacientes, pues el pobre puede llegar a decir, o nosotros podemos pensar, ¿qué le queda al hombre ser paciente? ¿Puede hacer algo más si es pobre? No, hermanos, la paciencia no se trata de que tú te resignes y digas: lástima que no te puedo sacar los ojos, lástima que no me puedo vengar como quiero, porque no tengo el poder para hacerlo, pero que si lo tuviera, ya verías. Eso no es paciencia, eso es frustración, odio y venganza, y eso ya es un corazón homicida por aquello.
Eso ya es un delito, ya es una rebelión contra el mandamiento de no matar, guardar enojo y resentimiento en el corazón. No, hermanos, se trata de que así tú tengas el poder para vengarte por tu propia mano, no lo haces. Le doy un ejemplo. ¿Se acuerda cuando iban a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní? Y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo el sacerdote. ¿Te acuerdas lo que el Señor dijo? Aparte del regaño a Pedro. El Señor le dijo, si yo quisiera, ahorita pediría a mi Padre y Él me mandaría aquí ángeles para que me defiendan. Hermanos, 2 ángeles destruyeron toda Sodoma y Gomorra. 2. Y el Señor estaba pensando en pedir legiones de ángeles. Vamos a esto. ¿El Señor podía defenderse? No era porque no podía, sí podía, pero tenía carácter sobre él mismo. No se dejó guiar por la ira. ¿Era injusto lo que le estaban haciendo? Era la peor injusticia. Todas nuestras injusticias vienen y hay que recordar que nosotros somos seres injustos por naturaleza. Pero el Señor era completamente justo. La única injusticia, el único ser justo que ha sufrido en este mundo es Jesús. Todo el resto de nosotros somos seres injustos sufriendo injusticias. Pero el Señor no se dejó guiar por la ira. El Señor se sujetó a Dios. Y ahí es donde está la clave de la paciencia. Confía en Dios. Sigue diciendo el versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que reciba la lluvia temprana y tardía. Vamos a esto. Cuando sale el sembrador y tira la semilla, él sabe que la semilla apenas toque el suelo, ¿va a crecer el árbol? ¿Qué tiene que hacer un sembrador? Tiene que armarse de paciencia. Él sabe que el árbol va a salir. Él sabe que va a tener fruto, pero no es en el tiempo del sembrador. Tiene que esperar hasta que llegue la lluvia de otoño, la lluvia de primavera, que es el ciclo lluvioso de la tierra de Israel. Y él, hermano, lo que le toca es esperar. A nosotros también nos toca esperar. ¿Esperar a qué? ¿Qué espera el creyente cuando sufre injusticia? Que sea Dios el que haga justicia. No mi propia mano en venganza, sino Dios haciendo justicia. Hermano, la justicia de Dios no siempre llega rápido. Es más, muchas veces nosotros vamos a ver a los que nos cometieron injusticia huyendo, por decirlo así, saliéndose con la suya. Y de repente en nuestro corazón va a quedar diciendo, ¿cómo es posible que fulano de tal me hiciera mal y Dios no lo castigó? Espérate, porque no hay injusticia sobre esta tierra que el Señor no haya atestiguado. El Señor va a tomar venganza de cada una de las injusticias, pero no cuando tú quieres. Tú tienes que ser como el sembrador, tienes que esperar. Tarde o temprano el árbol va a crecer. A veces Dios ha traído justicia sobre este mundo. Muchas veces lo hace sobre este mundo, aparte del castigo celestial que va a recibir los malvados el día del juicio. Pero hermanos, el punto es, si yo comienzo a vengarme por mi propia cuenta, ¿no estoy en cierta manera diciendo que Dios o no me escucha o no va a hacer justicia? ¿O de repente el Señor no puede, no tiene el poder para hacer justicia? Cuando un hijito le pega a su hermano, ¿no te sientes tú indignado y le dices a tu hijito, no le pegues, porque el que pone aquí disciplina soy yo? Tú tienes que esperar
hasta que yo haga justicia. ¿No decimos eso los papás a los hijos? No le pegues a tu hermano, yo soy, tú me tienes que venir a contar a mí y yo voy a ir a hacer justicia. Eso es exactamente lo que se nos está diciendo acá. Tú no te tienes que vengar con tu propia mano. Tú tienes que ir a Dios, presentar tu caso a Dios, pero en ninguna manera buscar vengarte de la persona. Y cuando hablo de venganza estoy hablando de acciones malas, de acciones generadas por el odio, acciones generadas por el resentimiento. No, nosotros nos toca perdonar a nuestros deudores y al mismo tiempo confiar que esa injusticia el Señor la ha visto y tarde o temprano va a hacer lo correcto. El Señor va a hacer lo que es justo. Él le va a dar a todos los hombres lo que merecen, sea bueno o sea malo. Sean buenas sus obras o sean malas, el Señor le va a dar lo que le corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia. Así como el sembrador tiene que armarse de paciencia, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Tener paciencia, no dejarse dominar por la ira. Y afirmad vuestros corazones, eso significa, y confía en el Señor. No permitas que tu fe se deslice, no dejes de confiar en el Señor y que el Señor es justo y recto. No tome la justicia en tu mano porque así estás diciendo que el Señor no lo va a hacer. Y eso es, hermanos, ofender a nuestro Dios. No tome la justicia en tus manos, porque la venida del Señor está cerca. Hermano, vean, este texto que hemos leído tiene por lo menos 5 referencias al día del juicio final. Se las voy a enumerar. Versículo 3 dice, a la mitad: y devorará del todo vuestras carnes como en fuego, hablando sobre las riquezas habidas de manera injusta. Serán testigos del mal que han hecho los ricos y esas riquezas van a devorar a los hombres como fuego. Sigue diciendo: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esto es una ironía. No significa que los ricos han acumulado buenos tesoros para sí, sino, como diría otra parte de las escrituras, ellos están atesorando ira para el día de la ira. Ese comportamiento tan injusto, un día el Señor lo va a recompensar en castigo y en dolor. Versículo 4. Dice al final que el clamor de los obreros ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Es otra referencia al juicio final. Versículo 5. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Hermano, imagínese que usted fuera un pavo. Y de repente, bueno, no conozco mucho cómo alimentan los pavos, pero imaginémonos que durante los primeros meses del año, tu cuidador te está dando una pequeña ración de comida. Ay, tú comes tranquilo, feliz. Pero para eso de junio, la ración se vuelve 4 veces más. Uy, tú contento, te comes todo. Y para julio más todavía, y para agosto más, y para septiembre, octubre, y llega noviembre y tú estás así, dices: ay, mi amo me cuida mucho, cuán bueno es mi amo. ¿Para qué crees que están engordando ese pavo? Porque va a llegar diciembre y él está invitado a la cena, solamente que va a estar en el plato. Los ricos están acumulando sus riquezas, se están engordando como para el día de la matanza. La matanza es otra referencia al día del juicio. Y finalmente en el versículo 8 lo acabamos de leer: la venida del Señor está cerca.
antes de lo que dice la palabra de Dios, que en el momento en que menos se espera. Es más, no necesariamente para que una persona comience este proceso, tiene que venir el Señor, porque si esa persona pierde su vida, el injusto pierde su vida sobre esta tierra, ya no hay más oportunidad para el arrepentimiento. Así el Señor se tarde otros 2000 años, ya no tiene más oportunidad para el arrepentimiento. El punto está, hermanos, que nosotros debemos tener confianza en nuestro Dios. El Señor se encargará de hacer justicia en lo que a nosotros nos han hecho injusticia. Nosotros no debemos tomar venganza por nuestra mano. Ahora, quiero hacer algunos puntos para equilibrar el mensaje. En primer lugar, si tú eres víctima de abusos, sí hay formas de protección y de cuidado. Tú no tienes que tomar venganza por tu mano, pero sí puedes buscar el cuidado de las autoridades que Dios ha puesto sobre la tierra. Por ejemplo, si tu esposo te pega, tú puedes ir a la comisaría y ponerle una denuncia. Eso no es pecado. Si tu jefe te estafa, tú tienes derecho a ir a poner una denuncia contra él. Eso no es pecado, porque el que va a hacer justicia no eres tú. Es la autoridad que va a tallar a la persona. ¿Me dejo entender? Eso es correcto y eso no es pecado. Que tú presentes tu queja delante de la autoridad correspondiente y esa autoridad esperar que haga justicia. Pero aunque esa autoridad se vendiera y hiciera una injusticia nuevamente contigo, tú no te desesperes, porque tarde o temprano el Señor va a hacer la justicia. Pero no tomes la venganza por tu propia mano. En segundo lugar, no es pecado denunciar al mundo frente a las autoridades. Pero 1 Corintios 6, versículos del 1 al 8, y no los vamos a leer porque es un poco extenso y no me da el tiempo. 1 Corintios 6, del 1 al 8, nos advierte que los problemas entre creyentes no los resolvamos frente a los tribunales del mundo. Primero lo resolvamos entre nosotros. Puede ser que alguna persona acá, un creyente, te haga algo injusto contigo, que tú le trabajaste y nunca te pagó. Antes de ir y ponerle una denuncia afuera, primero siéntate con tu hermano y arréglalo en privado. ¿Por qué razón? Porque se ve muy mal cuando entre cristianos nos comenzamos a atacar los unos a los otros, y eso le damos un mal mensaje al mundo. El mundo va a terminar diciendo: ¿y estos ni se logran amar entre ellos? ¿Qué me van a estar hablando a mí del amor de Dios? No, si tú tienes un problema con otro cristiano, ¿qué tienes que hacer? Arreglarlo acá, entre cristianos. Tercero, no se trata, hermanos, de que nosotros nos deleitemos y regocijemos en el día del juicio de una manera morbosa. Ja, ja, ja. Ya vas a ver el día que caigas en las manos de Dios y vea cómo tu sangre va a brotar y cómo vas a llorar. No, hermanos, eso es muy morboso. Y eso muestra un corazón malvado. Nosotros tenemos que tener misericordia en el corazón. Si bien es cierto, podemos buscar justicia, pero tienes que asegurarte de perdonar de todo corazón a tu ofensor. Tienes que asegurarte de hacerlo. ¿Me dejo entender, hermanos? Por un momento acompáñenme a Romanos 12:17 para ya concluir con el mensaje. Romanos 12:17, se escucha mucho el mensaje que Santiago nos quiere decir también acá. Pablo dice, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber.
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, si usted está sufriendo injusticia, ponga su confianza en el Señor. No te vengues, no te vengues. No conviene que nosotros tomemos venganza, porque estaríamos haciendo actos en contra de la fe. Confía en el Señor. Ármate de paciencia, porque tarde o temprano el árbol brotará y dará sus frutos en el tiempo del Señor. En segundo lugar, como conclusión, quiero anotar esto. Si bien es cierto, nosotros muchas veces sufrimos injusticias, también tenemos que reconocer que muchas veces somos injustos contra otros. Y a veces cuando sufrimos una injusticia, la usamos como justificación para cometer injusticia contra el que nos hizo injusticia o contra otra persona. No, hermano. Medita muy bien en tus acciones y evita caer en esas injusticias. Pregúntale a Dios si tu comportamiento ha sido el más correcto, si ha sido el que ha honrado su nombre. En tercer lugar, debemos evitar malgastar los recursos que el Señor nos ha dado, porque el abuso y el egoísmo está asociado con los incrédulos, no con los cristianos. Si tú todo lo que te viene a la mano piensas que es para ti, estás yendo en mala dirección. Porque sí, el Señor te está dando para que suplas tu necesidad, pero no a tal punto que tengas comida pudriéndose, ropa pudriéndose y dinero sin uso. No, hermanos. Si usted tiene y puede ayudar a otros, es nuestra responsabilidad brindar ayuda a los que tienen menos. Es una injusticia que Dios atestigua. Ojo. Y en tercer lugar, el conocimiento del juicio eterno de Dios nos va a ayudar a sobrellevar las injusticias de este mundo. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe esperando en la venganza que Dios va a hacer. Y dejarle ese tema a Dios. Tu corazón tienes que cuidarlo. Más bien tener misericordia y comenzar a orar por esa persona que ha sido injusta contigo. Porque Él tiene las de perder. Si esa persona muere hoy, ¿a dónde iría? Al infierno. Mas sin embargo, por ejemplo, se nos dice en la Biblia que nosotros no debemos temer a los hombres porque no nos pueden quitar, a final de cuentas, la vida eterna. ¿Qué es lo mucho que te pueden quitar? La vida de este mundo, ¿sí o no? A lo mucho. Pero ¿quién te puede arrebatar la vida eterna? Tú tienes algo que nadie te podrá quitar. El problema es que esa persona no tiene, puede tenerlo todo, pero no tiene algo que es lo más importante del mundo. Más bien ten misericordia de esa persona. Y en cuarto lugar, si tú estás acá y te encuentras que constantemente estás haciendo injusticias, estás en grave peligro porque estás viviendo en pecado. Y el Señor es testigo de cada una de esas injusticias. Y si tú no vienes a Cristo y le pides perdón y esperas que sea el Señor el que te perdone, tú no vas a salir bien librado del día que le tengas que dar cuentas a Dios por tus acciones. Así que, hermano, sea como sea, nosotros no tenemos derecho a ser injustos. Nada se valida la injusticia. Si alguien te hizo mal, tú esperas con paciencia. Tú espera en el Señor. Y si no conoces al Señor, hoy rinde tu corazón a Él. Rinde tu ser a Él para que lo puedas conocer, para que puedas aprender a esperar en nuestro Dios.